Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que antes del Evangelio de Mateo está el libro de Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 4, y del capítulo 4 vamos a estar leyendo el verso 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. He aquí, yo envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos este privilegio de estar en esta noche delante de ti. Rogamos, Señor, que sea tu bendición sobre nuestras vidas. Abra tú los ojos de nuestro entendimiento, nos hagas entender y comprender todas las cosas y nada hagamos nosotros fuera de tu perfecta voluntad. Tómanos en tus manos, dirígenos, gobiérnanos, ilumínanos, Señor, y enséñanos las cosas que nosotros no sabemos. Toma el dominio, el control de todas las cosas, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús, y abundante gracia nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y leyendo este pasaje de Malaquías, nosotros podemos descubrir algo que al Señor le desagrada. Porque hay algo que a Dios le agrada y hay algo que a Dios le desagrada. Nosotros hemos leído en el verso 6 que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces diríamos, para que yo no venga y hiera la tierra con maldición, es necesario que se vuelva el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Entonces, cuando hablamos de padre y hablamos de hijo, estamos hablando de familia, de la familia. Entonces, es algo que a Dios le desagrada la destrucción de la familia. Eso es algo que al Señor le desagrada, que la familia se destruya, la familia se divida, la familia se separe, la familia se rompa. Nosotros miramos en el huerto del Edén cómo es que Dios cuando formó un hombre y formó una mujer, es decir, fue el comienzo de una familia, una pareja donde luego vienen los hijos y se forma la familia, porque ese era el plan de Dios para con el hombre y con la mujer, la formación de una familia de donde salga una simiente que sea para Dios, así como los padres sirven a Dios, glorifican y alaban el nombre del Señor, sus hijos vayan creciendo a la par de sus padres, viendo cómo sirven a Dios y ellos sirviendo a Dios, y a su vez vayan creciendo y luego entren en el sagrado estado del matrimonio, y a su vez, es decir, una cadena de familia unida, familia que están en un pensamiento, familia en cuyo centro es Dios.
Por eso nosotros miramos acá y lo primero que vemos es un enojo entre el padre y el hijo, un enojo entre el hijo y el padre. Entonces no se hablan, no se dicen nada, están enojados y la Biblia dice, no sea cosa que yo venga y hiera la tierra con maldición, voy a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Cómo van a estar los padres divididos con los hijos? ¿Cómo los hijos van a estar divididos con los padres? Enojados. Y Dios ama justamente lo que es la familia. Dios ama la familia. Defendió, defiende y siempre va a defender la familia. Dios está en contra de la destrucción de la familia. Nosotros, si miramos las estadísticas de lo que es la familia y de lo que es los matrimonios, nosotros vemos cómo se produce el matrimonio y de la cantidad de matrimonios que hay un 70%, luego se separan, luego se divorcian, luego se ponen y en el medio están los hijos. Entonces a Dios no es que le agrada, le desagrada que los matrimonios se separen, le desagrada que las familias se dividan, le desagrada porque el plan de Dios no fue eso en un principio. No fue eso. El plan de Dios fue la unidad. Ahora nosotros miramos, ¿quién metió la división? ¿Quién fue el que cargó el corazón de Caín en contra de su hermano? Justamente aquel que no quiere la unidad. ¿Quién es el que no quiere la unidad en la familia? Justamente aquel que dividió a Caín de Abel. Por eso nosotros en este pasaje, nosotros miramos que dice, yo voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, porque están divididos. Voy a hacer volver el corazón de los hijos a los padres. No sea cosa que yo venga y hiera la tierra con maldición, a causa que le desagrada la división dentro de la familia. A Dios le desagrada. Porque ¿a dónde lleva esa división familiar? Lleva a enojo, lleva a rencilla, aún lleva a muerte. ¿Cuántos hijos han matado a hermanos? Ya tenemos Caín y Abel desde un principio. ¿Y cuántos hijos han matado a padres? Padres han matado al hijo. Es decir, se volvieron uno contra el otro. El esposo contra la esposa contra el esposo. Es decir, se produjo algo que lleva a la división, que es exactamente lo que el diablo quiere y lo que Dios aborrece. Dios aborrece esa condición de la familia. Jesús dijo así, una casa dividida no puede permanecer. Entonces, una casa que está dividida, el padre contra la madre, y hay una división así generalizada, es una casa que no puede permanecer, se termina disolviendo. Cuando Dios creó a la familia para que haya unidad y el regente de la familia sea Dios. Por eso, en cada hogar, la dirección en cada hogar la debe dar el Señor para que haya la bendición de Dios en ese hogar. Porque si no se escucha a la dirección que Dios da para la familia, entonces el diablo hace un desastre. Y ocurre lo que dice en el libro de Miqueas capítulo 7. Escuche lo que dice en el libro de Miqueas capítulo 7, verso 5. Dice así. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras la boca. De la que duerme a tu lado. Está hablando de la mujer. De la que duerme a tu lado, guárdate. No abras la boca. Porque a causa de la división, entonces toda palabra que hables será tomada en contra. De la que duerme a tu lado, no abras la boca. Porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¡Qué terrible!
Cuando se debería llegar al hogar y ser para el hombre el hogar un lugar de descanso donde llega a descansar para estar con su familia, en lugar de venir a un lugar de descanso, llega a un lugar de batalla, llega a un lugar de discordia, a un lugar de pelea, a un lugar de disensión, un lugar donde están divididos una contra del otro, está la hija contra la madre, está dividida, están enojadas, la nuera contra su suegra, están divididos, el hijo contra el padre contra el hijo. Entonces, donde hay una división no hay reposo, porque hay guerra. ¿Dónde vio usted una guerra que tenga paz? No hay guerra con paz. Si es guerra, o es guerra o es paz. Sin embargo, nosotros miramos la palabra del Señor y dice que Él a paz nos llamó el Señor. Podemos venir de afuera sin conocer a Cristo, con un matrimonio en guerra, en conflicto, en divisiones, en enojo, dividido uno contra del otro. Pero al entrar al Evangelio, ¿qué hace el Señor? Dice, a paz nos llamó. Entonces entra el matrimonio y entra a la paz del Señor. Y entran los hijos y entra a la paz del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. No que haya guerra y disensión, sino que haya paz en la familia, que haya paz. Por eso dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Para qué quiere enemigo? Tiene bastante con lo que tiene en la casa. Entonces, ¿dónde encuentra el hombre o la mujer descanso? Parece que encontraría afuera. Hay hombres que no quieren llegar a la casa porque saben que es un conflicto, una guerra, prefieren quedarse dando vuelta para ahí, no quieren. Hay hombres que no quieren que vuelva, mujeres que no quieren que vuelva su marido todavía a la casa porque saben que comienza el conflicto. Hijos que no quieren que vuelvan el papá a la casa porque saben que cuando llega empieza la guerra y sus corazones temerosos tiemblan, temen, tienen miedo. Entonces esperan que no llegue todavía, porque cuando llega empieza la gran batalla. Por eso nosotros leemos acá que a Dios le desagrada esta división que lleva a la destrucción de la familia, porque esta división lleva a la destrucción. Los hijos abandonan la casa, abandonan los hogares, no quieren estar en un lugar de rencilla. La mujer y el marido se miran uno con otro, en lugar de verse que son uno solo, se ven como enemigos. Por eso hay un pasaje donde dice, y tú, enemiga mía, dice, no, como no te burles de mí, porque aunque caí, me voy a levantar. Enemiga, ¿cómo la mujer va a ser el enemigo del marido? ¿Y cómo el marido va a ser el enemigo de la mujer? Dios no formó el matrimonio para que sean enemigos uno del otro, sino nosotros vamos al principio del Evangelio y vemos para qué lo formó Dios. Formó Dios y creó al hombre. Y luego dijo Dios, le voy a hacer una ayuda idónea. Una ayuda, alguien que esté a la par, alguien que lo entienda, alguien que lo comprenda, alguien que lo calme, alguien que le voy a hacer una ayuda. No dijo Dios, le voy a complicar la vida a Adán porque está demasiado tranquilo. No, una ayuda, alguien con quien el hombre se alegre, se goce, que cuando venga de donde va, hace alegría en su corazón por lo que hay en su casa. Cuando hay alegría en el corazón por lo que hay en su casa, no necesita a nadie más, no necesito otra mujer, no necesito otro hombre, no necesito a alguien que me da alegría. Mi alegría está, me gozo con mi mujer, me alegro con mi marido. Entonces hay tranquilidad, hay paz en el hogar y Dios está ahí en medio. Por eso a Dios le desagrada la destrucción de la familia y Él siempre va a pelear a favor de la unidad y no de la división y no de la separación.
A veces parecería ser que Dios está de acuerdo en que yo me separe. ¿Cómo va a estar Dios de acuerdo en que el hombre se separe y deje a su mujer? En que la mujer deje a su marido y va a decir, Dios está de acuerdo que yo haga esto. ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo si eso no fue lo que Él creó en un principio? Dios está en desacuerdo con el rompimiento y la destrucción de la familia. Por eso nosotros miramos acá una pelea del hijo contra el padre. Podríamos decir, no pasa nada, no es nada, para nosotros no es nada, pero para Dios es grave, es grave. Por eso dice así, dice el Señor, voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cómo van a estar divididos, peleados, enojados, en rencilla? Se acuestan enojados en su corazón pensando y se levantan enojados en su corazón pensando, voy a hacer volver el corazón, no sea que venga y hiera la tierra con maldición por causa de la división que tiene, por causa de la separación. Si Dios quiso la unidad de la familia, entonces ¿cómo van a estar separados? ¿Y cómo se van a separar cuando tendrían que ser uno? Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, capítulo 19, verso 3, a causa de esto, porque esto que dice la Biblia, de la que duerme a tu lado, no abra tu boca, es por la rencilla y la disensión entre el matrimonio, entre la familia. Entonces, al haber rencilla y disensión, entonces la persona ya quiere dejar, quiere abandonarse, quiere ir. No tenemos que separar. Hagamos la separación como que sí, Dios está de acuerdo que nos separemos. Los hombres estarán de acuerdo, pero Dios no. Dios no. ¿Quién creó el matrimonio? No fueron los hombres que crearon el matrimonio, fue Dios. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. ¿Quién dio reglas para el matrimonio? Fue Dios. Dios pone las reglas, la forma, la manera. Si el hombre obedece, tiene a Dios como su principal dirigente de su hogar y va a la palabra de Dios llevando la vida, nunca va a haber una separación, nunca va a haber las rencillas que que llevan justamente a la destrucción de la familia, sino que la palabra de Dios va a ser lámpara para sus pies, lumbrera a sus caminos, y va a ser la palabra de Dios que no va a permitir que ninguna iniquidad se enseñoree del matrimonio, porque la iniquidad quiere enseñorearse, quiere entrar, quiere dividir, quiere hacer que los maridos le dejen a sus mujeres, que las mujeres dejen a sus maridos, que los hijos dejen a sus padres, que los padres abandonen a sus hijos. Entonces la iniquidad quiere tomar el dominio, el control, pero cuando está Dios no puede tomar autoridad sobre de eso. Nosotros ya lo hemos estado viendo, cómo es que el diablo no podía tocar a Job. No lo podemos tocar, lo tienes cercado, está todo alrededor, tus ángeles lo tienes cercado. Mando a alguien para que haga algo y no puede entrar porque lo tienes cercado. Cuando Dios está dentro del hogar y dentro de un matrimonio, Dios lo tiene cercado, porque es un hombre y una mujer cuya dirección es la de Dios. Entonces esperan en el Señor y obedecen a lo que el Señor dice. Entonces el matrimonio es sostenido por la mano del Señor. Pero cuando se abandona a Dios y se deja a Dios de un lado y se dejan llevar por el sentimiento y el pensamiento, entonces entramos en lo que dice acá. El corazón de los padres en contra de los hijos. El corazón de la hija en contra de la madre. El corazón de la nuera, la suegra, impasable. Los enemigos del hombre de su propia casa son. Entonces, ¿cómo va a tener descanso si el hogar es un lugar de descanso? Es un lugar de alegría, es un lugar de paz, donde el hombre se alegra en su mujer, la mujer se alegra en su marido, el hombre y la mujer se alegran en los hijos se alegran en los padres. Te pregúntele a cualquier chico si quiere que sus padres se dividan, se separen y que uno vaya para allá y no, los hijos le van a decir, no quiero que mis papás no se separen, que estén juntos. ¿Por qué? Porque son mi papá, los quiero a los dos juntos. Sin embargo, cuando Dios no rige el matrimonio, entonces comienza esa división.
En el libro de Mateo, capítulo 19, verso 3, dice lo siguiente. Entonces vinieron los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque ¿hasta qué punto habían llegado los hijos de Dios, los israelitas, hasta qué punto habían llegado que cualquier problema ya era suficiente para el divorcio? No sabe cocinar, la voy a despedir, le voy a dar el divorcio. No sabe tender la cama, la voy a despedir, le voy a dar el divorcio. No sabe barrer, la voy a despedir, le voy a dar el... Entonces cualquier cosa ya era suficiente para dar el divorcio. Por eso es que los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar es divorciarse, repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? Y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque la separación ¿a qué lleva? A la destrucción del matrimonio y de la familia. Entonces, a Dios mira eso y a Dios le desagrada esa situación. Por lo que produce en la separación, por lo que produce en el corazón de los hijos, por lo que produce en el corazón de la mujer, por lo que produce en el corazón de los hombres. Entonces Dios, hay un desagrado de parte del Señor. Por eso los fariseos vinieron y dijeron, ¿es lícito repudiar? Y Jesús le dijo, no es así. En un principio no fue así. Moisés, por la dureza del corazón de ustedes, le dio esa libertad que pueden repudiar. Pero en un principio no fue así, porque cuando el hombre se une a su mujer, ya no son más dos, es un misterio, ya no son más dos, sino que son una sola cosa. Y luego dice, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. No tengo que separarme. No, tiene que arreglar la situación. La situación hay que arreglarla. ¿Y cómo se arregla? Mediante la palabra de Dios y hablando. Mediante la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que da la dirección al hombre, cómo tiene que ser. Y es la palabra de Dios que da la dirección a la mujer, cómo tiene que ser. Es la palabra de Dios. No es la solución separarse. Nos separamos, nos divorciamos, listo. Y destruyen algo que a Dios, y hacen algo que a Dios le desagrada. La destrucción del matrimonio y la destrucción de la familia. Por eso le preguntaron, ¿podemos despedirla? No, dijo Jesús. En un principio Dios lo creó varón y hembra, hizo un hombre e hizo una mujer. No hizo 3 o 4 mujeres o 3 y 4 hombres para que elijan. No, hizo un hombre, hizo una mujer, entonces los unió. Es decir, podríamos decir el primer matrimonio y es la primera familia que se forma. Una familia hecha de parte del Señor. No para que se dividan, sino para que permanezcan juntos. Porque Dios espera de la familia una simiente para Él. Dios espera de los hijos del matrimonio que sus hijos sean para Dios. Por eso cuando nace un niño, ¿qué es lo que hacemos? ¿No se lo entregamos al Señor? ¿No venimos a la presencia del Señor y se lo presentamos? Señor, aquí está nuestro hijo y se lo presentamos a Él. Porque es lo que Dios espera, una simiente para Él. Por eso se lo damos a Dios, es decir, lo damos a la luz, al conocimiento del Señor. Y de ahí llevamos a nuestros hijos a que conozcan la verdad de Dios. Dios permite que haya escuelita, mandamos a los niños a la escuela bíblica, pero no solamente confiamos en la escuela bíblica, sino que cada padre y madre se ocupa de enseñar a sus hijos cuál es la perfecta voluntad del Señor. Se ocupa de enseñarlo, de guiarlo. Sabe que va a ir creciendo y él necesita conocer a Dios.
Por eso la vez pasada el Señor nos dijo que hagamos memoria de las cosas que Dios ha hecho, que no nos olvidemos de los beneficios que Dios ha hecho, pero que no solamente los beneficios que Dios nos ha hecho en nuestra vida quede con nosotros, sino que lo hablemos a nuestros hijos, le comuniquemos. Dios hizo esto, a mí me pasó esto una vez, yo esperé en el Señor, Dios me contestó, entonces usted sus experiencias con el Señor le transmite a su hijo y usted le está transmitiendo fe, para que la fe que habita dentro suyo habite dentro del corazón de sus hijos también. Entonces Dios nos recordó que volvamos a mirar, miramos para atrás y si es necesario empiece a anotar todos los beneficios que recibió desde que conoció al Señor y va a ver que le va a faltar cuaderno para escribir las cosas que Dios ha hecho, cosas que usted se olvidó, pero cuando comienza a anotar empieza a recordar y esas son cosas valiosas, riquezas con las cuales puede enriquecer la fe de sus hijos, contándole lo que Dios ha hecho con usted. Entonces, ¿para qué es eso? Para que sus hijos que se crezcan en el temor del Señor, delante de Dios, porque son sus hijos la simiente que Dios esperaba para él. Por eso los fariseos dijeron, ¿podemos romper el matrimonio así nomás por cualquier cosa? Dijo Jesús, no. El matrimonio es algo sagrado y es algo que se debe de guardar y que se debe de cuidar. ¿Y podemos nosotros dar carta de repudio a la mujer? No, eso a Dios le desagrada, ya lo vamos a leer. Eso a Dios le desagrada. Esa división, ese rompimiento del matrimonio a Dios le desagrada. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá está en la palabra de Dios el manual de Dios que le va a enseñar lo que tiene que hacer, que no es la solución, la separación, sino que la solución es el sometimiento a la perfecta voluntad de Dios. Entonces los fariseos vinieron a Jesús. Acá sí, está bien el divorcio. ¿Es lícito al hombre repudiar, que es divorciarse, a su mujer por cualquier causa? Y él les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, es el comienzo de otra familia. Entonces ya estaba la otra familia formada, pero esto, que se han casado, es necesario que empiecen una nueva familia. Entonces comienza una nueva familia entre el hombre y la mujer a tener sus niños y a crear una familia y niños que son para Dios, que son para el Señor. Por eso es que él dijo así. ¿No había en él espíritu para hacer un montón? Sí, pero hizo solamente un Adán y una Eva. ¿Por qué? ¿Qué esperaba Dios? Una simiente para él. Entonces, ¿qué espera de los matrimonios y de la familia? Que salga una simiente que sea para Dios. Que así como los padres sirven a Dios, guíen a sus hijos en la presencia del Señor. Nosotros tenemos en el libro de Timoteo el ejemplo de 3 generaciones. La primera generación amaba, alababa y glorificaba el nombre del Señor. Y esta fe se la transmitió a su hija, la cual también aprendió a amar y a glorificar el nombre del Señor. Y esta fe su hija se la transmitió a su hijo Timoteo y aprendió a alabar y a glorificar y a servir al Señor. ¿Por qué? Porque la simiente, sus hijos, deben ser para Dios, deben ser para Dios. Deben darlo a la luz de Dios. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahí es donde viene el problema. La persona dice, ¿y qué me importa lo que diga Dios? No. A este no lo aguanto más. Nosotros hablamos una vez que esa palabra de no lo aguanto más tiene que ser erradicada del corazón de los que aman a Dios, porque Dios derramó su amor dentro de nuestro corazón que todo lo soporta. Todo lo soporta. Cuando se desarrolla el amor, entonces el amor lleva a soportar todas las cosas con la viva esperanza de que Dios puede hacer una transformación y un cambio. Y esos sucesos que le ocurren lo lleva más a tener una comunión más profunda con el Señor, confiando que Dios puede cambiar el corazón y que Dios puede cambiar la mente, que Dios puede hacerlo. Entonces nosotros miramos, así que a Dios le desagrada la destrucción de la familia, a Dios le desagrada la destrucción de la familia. ¿Por qué le desagrada? Vamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, verso 13 dice así. Malaquías capítulo 2, verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrima, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Dios, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces nosotros miramos ahí, ¿ve que Dios guarda y quiere la unidad del matrimonio? ¿Ve que Dios dice que Él aborrece que la mujer sea repudiada? ¿Ve lo que ocurre cuando pasan estas separaciones? Dijo el Señor, otra vez haréis cubrir de lágrima el altar del Señor, de lágrima, de llanto y de clamor. Es decir, el dolor que produce la destrucción de un matrimonio. Yo, pero no pasa nada, vaya a ver el corazón de los hijos cómo está. No pasa nada, vea el corazón de la mujer o el corazón del varón, del que abandona. ¿Y cómo queda el otro? No pasa nada. Por eso dijo el Señor, otra vez, de nuevo, otra vez. No sabe cocinar, así que le di carta de repudio y dijo Dios, otra vez van a hacer llenar el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Y le parece que lo que están haciendo bien y están haciendo sufrir a alguien. Y el clamor de ellos sube delante de la presencia del Señor. Por eso dijo Dios, no le voy a recibir, no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. No voy a aceptar. Sí, pero yo la ofrezco, usted la ofrecerá. Otra cosa es que Dios la acepte. ¿Vio? Una cosa es que Dios la acepte. Todos podemos decir, yo le hago una ofrenda al Señor de alabanza. Otra cosa es que Dios acepte la alabanza. Acá dice así, no voy a recibir más la ofrenda de vuestras manos. No miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto. No la voy a recibir con gusto. Voy a mirar y voy a ver como si estuviese viendo a Caín y su ofrenda. ¿Se acuerda cuando se acercó a Abel y Caín a traer la ofrenda al Señor? Cuando vino Abel con la ofrenda al Señor, no solamente era la ofrenda, su corazón estaba hacia su Señor. Pero cuando vino Caín y su ofrenda al Señor, no era el corazón de Caín como el corazón de Abel. Por eso cuando vio Dios primero a Caín, después su ofrenda, no lo miró con desagrado. Así dijo que iba a hacer con aquellos que hacían estas cosas que a Dios le desagradaba. Aborrecía a Dios estas cosas, la aborrecía.
Por eso él dice, no sean desleales, es decir, está diciendo, no hagan esas cosas, está diciendo, no se separen, está diciendo, basta de pelea, basta de rencilla, basta de división, está diciendo, basta de estas cosas desagradan a Dios. Hay una forma de solucionar, hay una manera de solucionar, y no es a la manera de los hombres, nos separamos, es a la manera de Dios, a la manera de Dios. Según los hombres, si usted pide consejo, no, sí, sepárate, no, sí, abandonala, no, sí, abandonalo, no, sí, dejarlo, así el consejo de los hombres. Pero ¿por qué no vamos al consejo de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque Dios dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, no lo separe. ¿Y qué hago, Señor? Oye mi palabra, escucha mi palabra, escucha mi palabra. Entonces Dios mediante la palabra nos da una dirección. Entonces, ¿qué hace Dios en esta noche? En esta noche Dios nos muestra cuál es el problema, la división, la rencilla dentro del hogar. Es decir, las peleas dentro del hogar. La madre, la hija contra la madre. El hijo contra el padre. Los enemigos, dice, del hombre son los de su propia casa. En lugar de ser un lugar de paz, de descanso, de alegría, es un lugar de guerra. Y eso desagrada a Dios. Le desagrada. Entonces, ¿cómo solucionamos estas cosas? No a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. ¿Y cómo es la manera de Dios? Eso lo vamos a ver mañana. Hoy llegamos hasta acá mostrando que a Dios le desagrada la separación y que a Dios le desagrada la destrucción del matrimonio y que a Dios le desagrada la división de la familia, le desagrada la destrucción de la familia, porque Él quiere hacer de la familia un lugar de paz, de alegría y lleno de amor. Pero ¿cómo hacerlo? Lo vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, mañana, en el culto de mañana. ¿Cómo debe ser el matrimonio? A la manera de Dios. Así que vayámonos en esta noche con esto. A Dios le desagrada la rencilla en el matrimonio, le desagrada la separación, le desagrada la destrucción de la familia. Y mañana estaremos viendo la construcción de una familia en el Señor. Amén, hermano. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Él quiere bendecirnos y la bendición de Dios viene a la manera de Dios. Y a la manera de Dios deben ser todas las cosas, como así también el matrimonio. Cerramos.